tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en La Carta Robada, hoy que es viernes y como usted sabe, los viernes nosotros aquí debatimos, cada vez debatimos más, cada vez se pone esto más candente, la discusión, cada vez estamos menos de acuerdo. Como debe ser. Y en este momento vamos a abordar el asunto de Moreira. Yo, como usted sabe, pienso que todos los escándalos de corrupción pues, son un instrumento de confusión, de cortina de humo le dicen a algunos, pero a otros no les gusta ese término. Y creo que la captura de Moreira, junto con lo que se va a venir de los Medina, junto con lo del Chapo Guzmán, que ya va bajando, en realidad es un instrumento de confusión, de que la gente voltee para otro lado, cuando lo grave es que en este momento el derrumbe del sistema financiero tiene a la élite dominante muy preocupada, no saben qué van a hacer. Allá en Davos no dijeron más que tonterías, las siguen diciendo el día de hoy. Las bolsas no se recuperan, el petróleo tampoco, el peso pues ni se diga, ¿verdad? Se sigue hundiendo y creo pues que esta cuestión de Moreira en este caso, porque él es el famoso de la deuda de 37,000 millones de pesos en Coahuila, ¿se acuerda usted? Cuando creíamos que ese era el único estado que estaba endeudado, y ahorita le puedo nombrar fácilmente 10 estados que deben más o que deben mucho más proporcionalmente que el estado de Coahuila. Y sabemos, por otro lado, la investigación que hemos hecho, que a partir del 2008 se decidió que el principal negocio de la banca ya no iba a ser prestar a particulares ni tarjetas de crédito, sino prestarle a los gobiernos, endeudar a los gobiernos, y que esa fue la labor que hizo Felipe Calderón para bancos como Santander, BBV, españoles los dos, y por supuesto Citibank o Banorte, que supuestamente es nacional. Así que creo que es un chivo expiatorio, Moreira. Yo sé que a la gente le sale espuma por la boca, ratero, desgraciado, los Medina, lo que se robaron. Pues sí, yo respeto mucho esos sentimientos, ¿verdad? Pero eso no quita que esté siendo utilizado como un chivo expiatorio. Eso es lo que yo quisiera decir como entrada. Benjamín, estoy de acuerdo con una parte de lo que dices y con otra estoy muy en desacuerdo contigo. Primero por el hecho de que el término cortina de humo o distracción, sí es un mecanismo que utilizan los gobiernos, los gobernantes, para hacer un control de daños. No es una conspiración tan secreta, al final de cuentas es un control de daños. Ellos tienen problemas serios, entonces tienen que enfocarse en uno para reducir o minimizar el impacto o neutralizar el impacto del otro. Siempre los gobiernos están en esas encrucijadas de qué daño aceptar y qué daño no aceptar. El mal menor es en el que se enfocan y en base a ello trabajan, ¿no? En el caso específico de Moreira, tiene razón con la cuestión de la economía, ¿no? Cómo se está dando indicios de estar colapsando por todos sus ejes. La cuestión de la banca, la cuestión del precio de los energéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto también, por otro lado, ¿qué podrían hacer los gobernantes en este momento? No, en el momento que salgan y digan, ¿saben qué? El colapso viene, esto se está acabando. Ya lo hizo Cártenes. Sí, no, bueno, de una manera bastante simulada, de una manera bastante intelectual. Me explico, a lo mejor tú sí te alarmaste, alguien que no entienda su relevancia, pues no se va a alarmar, ¿no? Esa es una. Por otro, no creo que debemos minimizar la cuestión de la captura de Moreira, por una razón muy sencilla. Todas estas deudas con la banca, todo este sometimiento a la banca extranjera, privada, lo que quieras, ¿no? El Banco Mundial, no podría realizarse si no es a través de políticos corruptos. Porque al final de cuentas, quienes entregan el control de los estados, como tú dices, y de la administración pública y de la sociedad y de los programas sociales a la banca, los que le entregan el control total de las finanzas del Estado son los políticos corruptos. Ahora, sí, posiblemente lo que Humberto Moreira u otro político corrupto tengan en sus cuentas no representa nada en comparación con la deuda, pero sigue siendo corrupción, siguen siendo unos no tan malos 30 y tantos millones de dólares, ¿no? Yo leí que eso era el dinero que Estados Unidos le había detectado de manera irregular. Ahora, debemos entender también
que... Sí, los próceres de la Sí, justicia sí, en los Estados próceres de la Unidos justicia. Ahora, buscando a los pero mira, delincuentes. yo creo que es bastante simple. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Tú decías el programa pasado, es que Estados Unidos, ellos son quienes controlan, pues desde el tráfico de drogas, toda la estrategia de otros países, ¿no? De ingeniería social. Yo estoy de acuerdo con eso, completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, no siempre tienen todo bajo control. ¿Qué sucedió cuando México estaba tratando de hacer comercio con China? Luego pasó lo de Ayotzinapa y se rompieron esas relaciones. Sí es. Los priistas o el gobierno, la mentalidad priista es muy pragmática. Si ellos pueden hacer negocios, ya sea con los chinos, con quien sea, lo van a hacer. Luego vino la mano de Estados Unidos y dijo, ¿para dónde vas? Tú eres mío, nada más. ¿No? Hubo una tensión muy fuerte. Por eso se canceló el tren de acá que iba a ser por... México-Querétaro. México-Querétaro, exactamente. Se canceló, iba a ser con inversión proveniente también de allá, ¿no? Porque México ya vieron que no tenían dinero para tales proyectos, decidieron abrir los sectores con las reformas y los chinos querían participar. Estados Unidos les pone un alto. Ahora, Estados Unidos inteligentemente... Y el príncipe Felipe también vino. También vino. Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho? Dejó que Moreira moviera todo ese dinero. Los dejó, lo dejaron. Lo tenían investigando desde 2014. Para cuando lo necesitaran como moneda de cambio, lo iban a utilizar. Yo creo que es así de sencillo. ¿Moneda de cambio por quién o para qué? Mira, precisamente hoy salió un encabezado interesante en la página del Norte. Estaba la noticia de que Moreira acababa de quedar libre y enseguidita una declaración de Enrique Peña Nieto donde dice que va a apresurar los trámites de extradición del Chapo Guzmán. Evidentemente es una presión estadounidense para que se lo entreguen. Yo creo que es evidente. Ahora, ¿van a dar chamba en Goldman Sachs o pues allá? no sé dónde le van a dar chamba. Le bastante bien. Pero mira, Benjamín, aquí lo importante es que entendamos que, por ejemplo, si Estados Unidos está metiendo presión para que extraditen al Chapo Guzmán, es porque saben que lo van a sopear. Al momento de sopearlo, ya van a tener control a detalle de todos los políticos prácticamente que estaban relacionados con él. Y eso le permite a Estados Unidos ejercer presión. Que no se te olvide que vienen elecciones en 2018. Ellos quieren tener información para tener a todos en sus manos. El que llegue para poder manipularlo. Y esa es información privilegiada para ellos, ¿no crees? No, yo creo que ellos coordinan al Chapo. Yo creo que la DEA es la que creó toda la infraestructura de los carteles, especialmente los mecanismos de lavado de dinero. Ahí está bien metida Es la que, banca. es que yo estoy de acuerdo con eso. Todo ese aparato. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Y ya saben perfectamente bien qué político anda en qué anda. Claro, Benjamín. Pero a lo que voy es esto. Cuestión de Moreira, fue un golpe mediático internacional. Ese es el punto. No es procurar la justicia, no es traernos... No es distracción. Exacto, espérame. Pero no es traer justicia a México. Es chantajear a través de los medios de comunicación al gobierno mexicano. Por cierto, había que aclarar, perdón, entre paréntesis, quién es el gobierno español. Ajá. Porque allá uno de los niveles altos de politización que han alcanzado los españoles, y le véanse los discursos de Pablo Iglesias, es que ellos saben perfectamente bien quién es el dueño de cada político. Y saben que Rajoy es Iberdrola, ¿verdad? O Santander. Sachs, ¿no? Y el otro fulano es esto y lo otro, y ellos lo saben perfectamente bien. Allá no hay dudas de que si pudiera ser el político corrupto alguien que toma decisiones. Entonces es el Estado español, Rajoy, que es, digamos, de lo peorcito, ¿verdad? Después de Felipe González, ¿no? Que quizá es mucho peor, pues es un hombre de Iberdrola, de los bancos, públicamente lo saben, y así que se está prestando a un juego que tiene que ver, yo creo, con eso, ¿no? La distracción, ellos mismos, su propia situación financiera, etcétera. Pero en fin, adelante. A mí me llama la atención, Benjamín, por un lado, este tema que usas de cortina de humo, y me parece, coincido con Daniel, que más que darle un tono serio a esto, le agrega un tono así como tribunero, ¿no? Así como si fuéramos unos paranoicos, completamente. Yo también coincido en que esto... ¿Qué es tribunero? Pues sí, hombre, que lo que estás haciendo es aventarle carne a la plaza y que... En las gradas, lucha libre o algo así. Claro, y que lo que menos hay es un análisis de fondo. Okay. Sí, es cierto. Yo también coincido en que este escándalo tiene por ahí un tinte que habría, o más bien una ruta que habría que buscarla seguramente en el asunto del Chapo. A Estados Unidos le preocupaba bastante
que pues la extradición se alargara, y lo que ellos menos quieren o lo que menos quieren arriesgarse es a que se vuelva a escapar. Porque pues ya queda claro, obviamente, que si se escapó dos veces, se puede escapar una tercera, ¿no? Exactamente. La realidad es que no tenemos, o no tiene el Estado mexicano la infraestructura para mantenerlo en la cárcel, y Estados Unidos lo que le urge es pues traerlo de vuelta. No sé si solamente para ver qué información puede obtener respecto a otros cárteles, sino más que nada qué información puede obtener sobre la clase política, que eso le queda claro a los gringos, ¿no? Sobre qué hay o qué conexiones tiene con los cárteles o a quién mató, creo que a ellos les queda claro y a veces hasta ni les interesa, ¿no? Sí, lo que ellos quieren es qué carnita le pueden sacar para seguir chantajeando a los políticos. Y aquí quiero entrar a algo que dijiste, Dani. Pones de repente el tema de la corrupción como si fuera un mal que no importase. A mí me parece que sí importa y bastante, ya lo decía Bertolt Brecht, ¿no? El problema de fondo es el político corrupto y lacayo de las transnacionales. Si no tuviésemos políticos corruptos y lacayos, los bancos no hubieran prestado a diestra y siniestra, no hubieran aceptado las tasas de intereses, hubiera habido una negociación más en pos del pueblo, y toda esa fantasía que a veces es difícil de imaginar y que seguramente aún más de cumplir, ¿no? Porque, pues desgraciadamente, y como muchos lo saben, pues las élites políticas trabajan para su beneficio. Ahora, para añadir un poquito lo que acabas de decir, un dato curioso, un rifle calibre 50 Barrett que fue hallado ahí en la guarida del Chapo, detectaron que había sido parte del operativo Rápido y Furioso. ¿no? Pero eso les digo. No, por eso, es que Rápido y Furioso armó a los carteles. Claro, pero ¿qué por quieres? Supuesto. ¿Qué Ahora, quieres? Benjamín, ¿Quieres misiles tierra-tierra? Yo no te estoy dando la contra con eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Inclusive, como creo que ya lo habíamos comentado aquí, el hijo del Mayo Zambada, que lo apresaron aquí y lo mandaron a Estados Unidos, me llamó mucho la atención la defensa que usa el abogado en la Corte Federal. Él lo que argumenta es que ellos tenían un trato con la DEA y en coordinación con el gobierno mexicano, y que el hecho de arrestarlo a él era romper un acuerdo al que ya tenían previamente con esas instituciones. Yo no estoy en contra de eso, yo estoy de acuerdo. Lo que les decía, perdón, entre paréntesis, sobre lo mismo, la hipótesis mía de que la razón por la cual sacaron de la jugada a Carmen Aristegui no fue tanto por lo de la Casa Blanca, sino porque destapó que Medina Mora, siendo procurador, había casi firmado el proyecto del Rápido y Furioso. Claro. O sea, conscientemente habían aceptado que se metieran las armas y se surtiera los carteles, porque los carteles y el negocio de la droga, que es más fuerte que el petróleo ahorita, no es un asunto de policías y ladrones. El pollo frito yo quiero ampliar... es parte del negocio del Estado. Yo quiero ampliar algo que se quedó ahí sobre mi punto, luego antes por ahí de la punta de Daniel. Otra cosa, Benjamín, que es importante. En política, como en la comedia, timing is everything, ¿no? Y si no se le daba este golpe ahora mismo al PRI, al gobierno federal, previo a las elecciones de este año, que no son pocas y que son bastante importantes, se corría el riesgo por parte de Estados Unidos de que les patearan el bote y no les entregaran al Chapo. Seguramente se los van a entregar antes de elecciones. Eso es muy probable. Y segundo, luego uno voltea a ver a la justicia española y dice, ahora resulta, ¿no? Lavado de dinero a Moreira, y tú te pones a pensar, pues bueno, ¿en qué bancos participó Moreira con ese dinero, no? Claro. ¿Y a quién pertenecen esos bancos? Si mal no recuerdo, los bancos españoles, su mercado más eficiente o el mercado donde más varo reciben es el mercado mexicano, porque el resto del mundo están por ahí casi hasta en quiebra, ¿no? Sí. Entonces, pues habría, o todos Cruz o todos Ramones, debería decirles Moreira, ¿no? Y luego acá lo más surrealista, ¿no? Yo les invitaría a hacer el siguiente ejercicio. Váyanse a Saltillo, váyanse a Coahuila y pregúntenle a la gente de a pie si culpan de algo a Moreira, ¿no? Y luego ahí te vas a dar cuenta, a final de cuentas, que podemos tener acá una discusión sobre lo corrupto que es y qué tanta culpa tienen unos y otros y las cortinas de humo y tal. Pero luego la triste realidad es que allá afuera la gente, ese es el tipo de personajes a los cuales abrazan, ¿no? Sí, es que mira, Moreira es una colita de lo que fue el PRI anterior, el PRI de la Revolución Mexicana. Entonces, cuando le hicieron la trampa de la deuda fue así. Él se enfrascó, él se enfrascó en una serie de obras de infraestructura en Saltillo que no tiene Nuevo León, punto. Y las hizo cuando comparaba Saltillo con Houston. Sí, y las hizo en fast track.
tenía la mentalidad de que se iba a convertir en un centro maquilador y que como estaban las armadoras y todo eso y que aquello iba a ser muy grande, entonces armó todo eso. En el Inter le metieron las nuevas leyes porque el 2008 se reformó la ley de coordinación fiscal y a partir de entonces tú ya no podías recibir tus recursos como Estado, como gobierno y empezar a invertir, sino que tenías que presentar el proyecto antes, cuánto iba a costar, cuántos años iba a durar, para que paulatinamente te lo fueran dando. Entonces, con esa reforma, todos los estados empezaron a patinar y empezaron a tener que recurrir a la banca privada. ¿Cuál era la decisión? Le habían dicho a Calderón, ¿verdad? Nosotros que te pusimos, queremos que los estados pasen a ser nuestros clientes y eventualmente quedarnos con los recursos del estado, que puede ser, en el caso de Nuevo León, pues aquí el Paseo Santa Lucía, cosas de esas, ¿no? Entonces, eso empezó a crecer como bola de nieve, 2009, 2010, 2011. Y sí, primero el notable fue Coahuila, pero después vinieron Nuevo León, que se volvió escandaloso, claro. Tabasco, que también se volvió escandaloso. El mismo DF, etcétera. Y tú dices, épale, ¿de dónde estamos, verdad? Entonces tú dices, no, pues es que son los políticos corruptos. Pues claro que sí. Y claro que si tú quieres y eres honesto, no lo aceptas y te resistes y todo eso. Pero también hay que reconocer que es como apuntarte con una pistola, ¿verdad? Pero bueno, es que Benjamín, ahí bajo ese argumento estamos aceptando que pues no pueden hacer nada. Que ni modo, pues bueno, ni modo, pues me vienen a meter presión, a asustar la banca, los intereses, pues mejor acepto varios cientos de millones de dólares, endeudo al Estado por varias decenas de miles y pues ya. Exacto, ahí es donde está el problema. Sí, por eso, Benjamín, pero es que bajo esa lógica también... Incluso en ese escenario, Dani, la solución son políticos que no sean corruptos y volvemos a lo mismo, la corrupción es importante, es un tema que se tiene que erradicar. Mira, yo creo que... No le vamos a ganar a la banca, le vamos a ganar por medio de políticos corruptos. Le voy a poner dos ejemplos de corruptos. Oye, pero nada más una corruptos. observación. Dijiste que el mercado de las drogas era más que el petróleo. El pollo frito de Kentucky Fried Chicken en Estados Unidos, una cubeta, es un mayor negocio que un barril de petróleo, vale más. Sí, ya, ahorita la Coca-Cola ya vale más. Sí, claro. Le voy a poner dos ejemplos muy personales de políticos no corruptos que murieron pobres y que tuvieron puestos de mucho poder. Uno de ellos es mi padrastro, fue gobernador interino de Sonora por 6 meses, secretario de gobierno y lo que tú quieras. Murió pobre, solo, en la Ciudad de México, en una colonia popular. Mi suegro, que fue diputado, alcalde de San Luis Potosí y todo eso, ¿cómo murió? Igual, en la casa de uno de sus hijos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre esos políticos y los de ahora? ¿Por qué los de ahora son así? ¿Por qué los otros se enorgullecían de otras cosas? De lo que leían, de lo que hablaban, de lo que escribían. No digas los de ahora como si los de bueno, si los de antaño todos fueran... Algunos de antaño. Pero era la generalidad. Por supuesto hay gente de ahora que es valiosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora esta proclividad generacional a la corrupción? Que antes no era masiva. ¿Y antes qué pasa? O sea, antes eran unos pleitos. Es que el asunto es no, yo te digo mis experiencias. No puedes englobar todo en el asunto generacional. No, yo te digo porque además yo conocí otros políticos, amigos. Esas de la generaciones familia, engendraban también al PRI, gente por ejemplo. normal. Sí, Digo, pues, y también no pobres. Victoriano Huerta era de antes. Claro. No eran pobres, pero mira, tampoco era esta cosa ostentosa de ahora. O sea, el problema de ahora del político es que quiere ser oligarquía. Sí. ¿Verdad? No nomás, digamos, sacar para el retiro, sino hacerse oligarquía. Ahora, Benjamín, no hay ningún pecado en ser un político y recibir un buen salario. Claro que no. No tiene nada de malo. Nada de malo. De lo que estamos hablando aquí son de los abusos, de los abusos que te brindan las capacidades que incluyen gobernar. Me explico, tú vas a gobernar, pero también ahí tienes la capacidad de un recurso económico que va destinado a impulsar cierta área de la economía. Tú tienes la capacidad de desviarlo, ya sea para un proyecto personal, para una dependencia que te interesa o para tus propias cuentas bancarias, que muchos políticos han hecho eso. No estoy hablando del PRI, no estoy hablando del PAN o del PRD, estoy hablando de todos los partidos, porque hay casos en cada partido que, pues, si lo tomaras como un referente de toda la organización, estamos hablando que todo el sistema político está corrupto. Ese es el problema. Creo yo que esa es la gravedad de lo que está pasando con Moreira. No es que haya sido un exgobernador que endeudó al Estado
nada más. Hay muchos estados endeudados. Es el hecho de que esa deuda nunca se ha podido explicar del todo. Sí, claro, se iniciaron obras de infraestructura, pero también se especulaba que mucho de ese dinero había ido a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto, que es una hipótesis que la oposición maneja. No sé si haya una fortaleza en cuanto a las pruebas. ¿Qué alcalde, gobernador, diputado o funcionario público no usa el dinero público en beneficio de su partido, Dani? Sí, la claro, oposición se da así como que un baño de pureza, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos gobernadores panistas no financiaron la campaña de Calderón, no? Sí, claro. Ahora, Pues claro. nada más extendiendo un poco esta idea, el problema o lo relevante en el caso de Moreira es que, si estoy mal, corríjanme, es el único presidente de un partido que ha sido encarcelado. Sí. Y luego en otro país. El punto ese me llama mucho la atención, que a él lo encarcelan en otro país. Eso ya te expone al resto del mundo. De por sí, un país que ya viene cargando con casos de corrupción, con el caso de Ayotzinapa, ahora le metes otro elemento, ¿no? Que es la cuestión de la corrupción expuesta a través de medios internacionales. Una información adicional. Hace rato en la mañana veía que la Cámara de Diputados iba a recibir asesoría de esta organización extranjera. ¿Cuál? ¿Transparencia Internacional? No, otra, no me acuerdo. USA. USAID. USAID, sí. Ah. Sí, bueno, van a recibir asesoría para poder armar una fiscalía, un programa Anticorrupción, ¿no? Que al final de cuentas sirve nada más para poner o quitar políticos que mejor les sirvan a los intereses ligados a Estados Unidos. Sí, claro. Ese es el punto, y lo de Mira, Moreira yo creo va que- por ahí, Benjamín. Yo creo que la corrupción tiene que ver con cómo es el método de dominación para el país. Por ejemplo, los políticos corruptos del periodo de la colonia, los que servían al virrey, los que tenían puestos, digamos, menores por aquí y por allá, que se enfrentaron después a los republicanos, los que querían hacer un país independiente y todo eso, eran políticos que tenían mentalidad del colonizador. O sea, el colonizador era gacho, saqueaba, esclavizaba, se llevaba los recursos. Entonces, la mentalidad del político que le servía era así. Entonces, lo que tenemos ahora es una generación, pero no por los años, sino por la concepción que entró a partir de 1982 al Estado mexicano con Miguel de la Madrid, ¿verdad? Es una concepción liberal, en donde lo que importa no es el papel del Estado en digamos, orientar, dirigir o la economía y servir a la sociedad, etcétera, sino en cómo te enriqueces más rápido, ¿verdad? Y cómo el que vale es el que más se enriquece y cómo usas el Estado para los negocios. Es una visión que se te enseña además en el ITAM, se te enseña en el ITAM. O sea, tú como antes de ser diputado o secretario de algo ya fuiste doctorado o hiciste una maestría en el ITAM y ahí te enseñan eso. El Estado, manito, es para que lo agarres y lo uses para hacer negocios. No creo que sea y así te vamos a dar un explícito, diplomado. pero... Sí, es así. Oportunidades de negocios, todo eso. Entonces, están educados de esa manera. Por eso actúan de esa manera. Entonces, tiene que entrar al poder una élite o dirigentes con otra concepción, pues si no es posible simplemente decir corruptos o no corruptos, es que es la concepción la que te guía, ¿verdad? La que te hace ser corrupto o no, porque si tienes una concepción liberal, pues vean el video, escuchen el audio, ¿no? De Juan Luis Preciado con la muchachita. José Luis Preciado. Ahí está, chequen eso. Entonces, esa es la mentalidad, yo creo que eso es lo que A mí lo me que encanta pasa. que en toda esta discusión siempre hablamos del político corrupto, hablamos de la oligarquía, hablamos de los métodos de dominación, pero nunca hablamos del pueblo. Es como si el pueblo no contara, como si el pueblo le hicieran manita de puerco y ahí está, ¿no? Yo sí soy Cuando de el la pueblo idea. se levante. Yo sí soy de la idea de que el Cuando el pueblo pueblo tiene se los levante. políticos que se merece y cada político tiene el pueblo que se merece, ¿no? Viceversa. Tú me hablas a partir del 82, Benjamín, entiendo y coincido en ese análisis, pero como si hacia atrás no hubiesen existido políticos corruptos, Sí, pero no era- como no era- si el no pueblo era no igual. hubiera seguido eligiendo sistemáticamente a caciques
caciques igual de represores, caciques igual de rateros, caciques que se enriquecían de una manera sumamente ostentosa, pero que la única particularidad que tenía era que no obedecían en su totalidad a una oligarquía internacional, ¿no? Siempre los políticos siempre han obedecido a una oligarquía internacional, siempre. En cualquier parte del mundo así ha sido siempre. ¿Habrá sus excepciones? ¿No existen todos ni en ninguno? Pues sí. Y luego, segundo, yo les invito a hacer el siguiente análisis. ¿Qué tanto va a impactar el asunto de Moreira en las elecciones de mitad de año? ¿Qué tanto va a impactar en el 2018? ¿Va a ser un tema? ¿La gente realmente no va a votar por el PRI porque es corrupto? Porque pues nunca se ha quitado el imaginario colectivo que el PRI es corrupto. El PRI siempre ha sido corrupto y ganó el 2012. El PRI siempre ha sido corrupto. El PRI siempre ha sido corrupto y ganó Colima. Retuvo la cámara baja. Y muy probablemente. Y a la medida. Y muy probablemente puede ganar incluso el 2018 con todo y este desbarajuste económico y que nos estamos derrumbando, etcétera. Es decir, no podemos escapar en este análisis el asunto del pueblo y que de una u otra forma son ellos, somos nosotros quienes sistemáticamente escogemos ese tipo de políticos y son ellos, el pueblo, que es quien tú vas a una colonia popular y a veces ni siquiera tan popular. Hay clasemedieros que les escurre del sistema y entonces defienden a tipos tan nefastos como Moreira o Medina. ¿Cómo está la frase esa de que el pueblo, si no hace no sé qué, está condenado a tener los peores gobernantes? ¿Alguna frase sí, anda circulando que si no participa... Sí, bueno, algo así. hay una frase similar que es... padecer los peores gobernantes. Sí, hay una frase parecida que me gusta mucho que dice: el peor castigo para la persona que no se interesa en la política es que va a ser gobernada por personas que sí se interesan. Peor que él. Alejandro, para añadir un poco en la idea que tiene sobre la permanencia en el poder del PRI, vamos, el efecto post-Moreira, ¿no? ¿Cuál va a ser ya en términos reales electorales? Claro, porque por más intención que haya de deteriorar al PRI o en su imagen, hay un referente de qué tanto daño se hizo, que son las elecciones. Por supuesto. ¿Cuándo fue la elección y cuándo fue lo de Ahora, Moreira? mira, la del domingo. No, esto fue después. Fue después Moreira. Pero mira, inclusive, Benjamín, y aquí te va mi opinión ya concreta sobre eso. Todo va a depender de la oposición. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pasa lo de Moreira, ¿no? Trasciende a nivel nacional. La gente que va a expresarse con, híjole, es un ratero, mira qué sinvergüenza, desgraciado, etcétera, etcétera, es gente que no creo que un día antes de capturarlo simpatizaba con él. No sé si me explique. O sea, la gente que no simpatiza con Moreira, con el PRI o con el presidente... Nunca van a simpatizar. Nunca van a simpatizar. Hagan lo que hagan. Ahora, no creo yo que vayan a aumentar. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. La base electoral del PRI es la gente que... Y no es mi opinión, no es... Son datos duros. Son datos duros. Claro. La base electoral del PRI son los sectores más deteriorados económicamente, con un menor nivel de estudio, con un bajo nivel de ingreso. Estamos hablando de hasta 2,500 pesos mensuales. O sea, la gente más pobre y con más rezagos son la fortaleza del PRI. ¿Por qué? Porque a lo largo de su historia el PRI ha construido y ha funcionado solamente si el partido y el poder son uno mismo. ¿Por qué? Porque tienen recursos. Los pobres son patrimonio. Claro, son patrimonio del partido. ¿Por qué? Mira, lo que hacía Moreira. Han circulado en las redes varios videos. Inclusive ayer se hizo un evento en apoyo a Moreira. Pusieron una letra H de Humberto formada con velas, ¿no? ¿En dónde? En Saltillo. Coahuila, no estoy seguro en qué municipio. A lo que voy es que Humberto Moreira sigue teniendo una base de apoyo en los sectores más pobres, porque esa gente ve a los políticos, no en especial a Moreira, en este caso es él, pero ve a los políticos como unos ángeles, así lo dice. Unos salvadores. Así lo dice una Claro, señora es un en ángel. el video, dice, es que él es un ángel y pues a los ángeles les echan y les va Pero mal. además ¿Me dice explico? algo más importante, Dani. Dice, y si robó algo, Fue para ayudarnos. fue para ayudarnos. Claro. Y yo les pongo sobre la mesa el ejemplo de la Jim, por ejemplo. Sí robé, pero poquito. Y volvió a ganar el tipo Volvió de a ganar. alcaldía. O Ey, sea, eso les da una idea de bueno, Sí, la el pueblo corrupción que no es somos. un asunto que le preocupa mucho a la gente. en México no se castiga lo corrupto, Benjamín. Por Se supuesto. castiga lo pendejo de que te atrape. Exactamente, que te exhiban. Oye, Benjamín, nada más para terminar con la idea esa de la cuestión electoral. Ahorita, si tú ves a la oposición como una gran masa, si logra aglutinarse
y tener un mismo objetivo, una misma plataforma, demolerían al PRI. ¿Cuál es el problema? Que les pides mucho. Que les pides mucho a la oposición. Exactamente. El PAN está por su lado con una ideología completamente diferente a la otra parte de la oposición, que es la izquierda. Dentro del PAN están divididos. Por un lado está la corriente... El PAN es un baile de máscaras. Un baile la corriente de Calderón, la corriente de otros que no simpatizan con Calderón. Aparte, la figura de los independientes, donde por cierto Pedro Ferriz ya anunció que va a participar, le va a restar votos al PAN. En el caso de la izquierda está Esto ya es una comedia total. Sí, no tiene sentido. Estás hablando que es el PRD, Movimiento Ciudadano, al PT, al que le dan el registro, y Morena. Fíjate nada más cuántos partidos nada más en la izquierda. Y dentro de la izquierda, Morena ha expresado que nunca jamás va a hacer una alianza con el PRD y que tampoco con el PT y con Movimiento Ciudadano. Y para el baile vamos. Entonces, ahora, ¿cómo se puede...? Me explico, o sea, no va a haber una factura electoral. No creo yo que la haya. Sí, yo no creo en eso de que lo de Moreira va a impactar o cualquier otro asunto sobre el proceso electoral, porque las elecciones no existen. Las elecciones... A ver. Vamos a ver, ¿Qué estás diciendo? Vamos a ver esto de Colima. ¿Cómo ¿Qué que no? pasó en Colima? Fue una ilusión óptica. No, yo tomo como punto de referencia dos cosas. El proceso de cómo terminó la Cámara de Diputados en el 2015, ¿verdad? ¿Favor del PRI? Justo, y en el 2012 también, justo lo necesario para aprobar las reformas. Con sus ¿Sí o no? aliados, ¿no? Sí, y con el propio PRI y sus aliados, ¿no? Y todo quedó perfecto. Tú dices, ¿cómo? La voluntad popular se movió así. Luego andan algunos que dicen, sí, es que al pueblo le gusta darte el poder en una cosa, pero es que no lo veas así como pero la déjame voluntad decir, popular, o sea, no. velo como nichos, Benjamín, No, como por eso. fichas de ajedrez. Por eso te digo, entonces, Cada cacique sí, tiene qué que ser casualidad. responsable por su rancho. Exactamente. Entonces, esa maquinaria que logra esos resultados, diseminada a través de, tú sabes, que los programas como Prospera, 65 y más, que son para todos estos sectores que tú dices, de los más empobrecidos, con menos niveles de estudio, etcétera, pero que desafortunadamente son cada vez la mayoría, y además una mayoría creciente, porque es así como en el Face que se te caen las cabecitas, nos gusta ¿no? pensar que el mundo va mejorando, Sí, ¿no? pero la clase media empieza a caer ahí, ¿verdad? Y la clase media empieza a recurrir a los programas sociales. Entonces, la maquinaria política que se construye a lo largo de todo el sexenio o los trienios, 24 horas al día, ¿verdad? Porque también de repente te dan atención médica. Todo eso es lo que se moviliza a la hora del proceso electoral. Y en Colima lo vimos claramente. La decisión ahí fue, Morena no figura, y se va hasta mero abajo, ¿verdad? Con menos del 1%. Los demás partidos nos repartimos y a mi amigo Preciado lo tumbaron del caballo, ¿verdad? Porque iba adelante. Entonces, se puede tumbar a un delantero, se puede imponer la votación, se puede imponer el número si tienes toda esa capacidad. Yo creo que tienes razón, pero no tienes razón. Bueno, entonces todo eso es lo que lo que está en juego ahora en los procesos electorales. Lo del 2018 viene de esa manera, ¿verdad? Ellos se van a preparar para un mínimo de tantos millones de votos que dé como resultado el Congreso de esta y de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, frente a eso, López Obrador le llama la compra de votos, pero es más sofisticado que la compra de votos. Son verdaderas maquinarias de gente, los sans-culottes, ¿no? O sea, los miserables, que son los que el PRI maneja. Y yo no creo que en ese acuerdo sean oposición ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el Verde, ni nada de eso. Creo que ya forman parte del régimen, que ya es desde el pacto se formalizó, es una, digamos, dictadura de cuatro patas, vamos a decir así, o un poder de cuatro patas, con los cuatro partidos, simplemente se reparten y cambian posiciones. El mejor ejemplo es Michoacán, que pusieron el propio Peña Nieto, apoyó la candidatura y luego la llegada al poder de ¿cómo se llama? Silvano. Aureoles, sí. Entonces yo creo que eso, en ese sentido digo que las elecciones ya no existen, porque es todo un diseño ya más o menos preparado, ¿Te das cuenta movilizado. que bajo esa lógica no existe otra salida que un conflicto armado? Tú lo has dicho. Pues las cosas como son, Benjamín. Yo no sé, man, pero Pues yo me quiebro mucho la cabeza, yo, pero... bajo esa lógica, no es que yo lo crea, bajo esa lógica, yo creo que sí existe una estructura. Creo que sí es como aquellos mitología romana, ¿no? Es más el pedo que se le hace que lo que realmente opera, que no es poco tampoco lo que opera. Pero sí creo que también existe una gran masa
que es como dicen los gringos, ¿no? Voto switcher o independiente, ¿no? Gente que no está interesada en la política, que la estructura no es tan omnipresente como para arrastrarlos, ¿no? O que literalmente rehuyen a cualquier promotor político y que luego votan en función del mensaje aéreo, es decir, lo que pasa en medios, en redes sociales, etcétera, y que evidentemente, pues bueno, más que votar por lo que les dan o por lo que o porque alguien nos lleva a votar, votan en función del mensaje y de si les cae bien o mal un candidato. Ojo, no votan en función de, es que con AMLO la economía va a estar mejor o tal. Votan en función del corazón y del hígado. Alejandro, voy a poner sobre la mesa dos referentes, dos ejemplos de esto que está diciendo Benjamín, obviamente en contra de la idea de que no hay elecciones, evidentemente. Uno es el caso de Francia. Después de los atentados terroristas en París, hubo unas elecciones hace poco, no sé si recuerdes. Por supuesto, distritales. Distritales. Lo esperado, lo que estaba dentro de la lógica visceral del electorado francés, inclusive vamos, una hipótesis bastante lógica, era que arrasara la extrema derecha claro, en contra de la migración, claro. ¿No? Que tenían el discurso de no a los migrantes, no a la mezcla cultural, etcétera. Sorpresivamente no ganaron. Sorpresivamente no figuraron como la lógica nos podría haber sugerido, ¿no? De que vienen, te atacan unos musulmanes, entonces tú en las elecciones... Y que en una primera instancia parecía que sí iba a pasar. Parecía que iba a pasar así, no sé si en venganza o en como resultado indirecto. Yo lo primero que pensé cuando pasó lo de París fue, híjole, Le Pen se está Hollande, así Le Pen los bigotes, está ¿no? sobándose las manos, la extrema derecha va a ganar y Hollande y su partido se van a desplomar. No pasó, ok. En el caso de México, Benjamín, mencionas el hecho de que no hay elecciones y que a Morena casi por una designación exterior dijeron, tú te vas a quedar con muy poco del pastel, no te va a tocar nada y nosotros mandamos. También hay que mencionar el hecho de que los partidos políticos tienen debilidades al interior de su militancia. Uh-huh, claro. A mí me ha tocado discutir, debatir o compartir ideas con militantes de casi todos los partidos políticos. Ellos están metidos en su dinámica interna. Difícilmente pueden ver hacia afuera o pueden leer al electorado. Mira, el caso de Morena, y era una reflexión natural después de ver el 0.8% que sacaron en Colima. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de Morena, porque lo mencionaste, ¿no? Morena es un partido que se sostiene casi de forma o exclusivamente en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Que es Morena es AMLO. Morena es AMLO. Inclusive en la misma propaganda del partido utilizan mucho el votar por Morena es votar por Andrés Manuel, ¿no? Es apoyar su proyecto. ¿Qué sucede? Que como todo el partido se sostiene en la figura de AMLO, en estados, por ejemplo, como Nuevo León, que tengo entendido perdieron el registro estatal, ¿por qué lo pierden? Pues es fácil. Si tú te sostienes en base al discurso y a la figura de un líder que tiene como fortaleza el sur del país, el discurso anticorrupción o pobreza, etcétera, etcétera, no te va a pegar en Nuevo León porque aquí la gente, por más pobre que esté, no se siente pobre. Hay otra mentalidad. Entonces, imagínate, lo que están tratando de hacer ellos es tratar de aplicar el discurso de Andrés Manuel y toda esta ideología a todos los estados. Como si el código cultural fuera uniforme en todo el país. Exactamente, como si el código cultural y la situación y la percepción de la propia economía familiar fuera igual en todo el país. Creo yo que ese es un punto muy importante para explicar por qué la izquierda en general, en este caso Morena, que le fue muy bien en el DF, fíjate los contrastes, les va muy bien en el DF, pero los arrasan en Colima, precisamente por eso, porque en el DF ha sido siempre un bastión de AMLO, en Colima no, en Colima ni siquiera ha ganado el PRD, ¿o sí? Sí. En la gubernatura. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, a lo que voy es que ese ha sido el problema en el caso de Morena. En el caso del PAN, ¿qué está pasando con ellos? Y por eso lo que mencionas de Preciado es interesante. A Preciado le pegaron en el talón de Aquiles del PAN el discurso de la moralidad, del buen gobierno, de nosotros somos buenos y aquellos son malos. Monogamia. Que la monogamia, el respeto a la institución sagrada del matrimonio, etcétera, etcétera, que a lo mejor antes de que Fox llegara al poder y se expusiera que en el PAN también hay corrupción y perversiones políticas como en todos los partidos,
Antes de eso ese discurso... Son los peores, Dani. Ese discurso funcionaba. ¿Qué pasa Y ahorita? el que es mocho es peor, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, ¿cómo puedes tú sostenerte con un discurso moralista cuando te exponen que tienes de entrada un amante, que vamos, un duro golpe a la defensa del matrimonio, el panismo, que es una... En un país, además, en un país que arrasa con muy mentalidad católico. católica, ¿no? Ahora, y todavía que le pide que aborte. O sea, Eso sí es- te has- Uy, ese ahí ya mira, es así como para irte mí, al infierno. para mí eso fue el home Lo run. van a excomulgar. Ahora, mira, fíjate, Benjamín, en la elección pasada tengo entendido que la diferencia fue como que menos de 1,000 votos. En la elección entre Preciado y el Menos de que 1,000 ganó. votos. Fueron menos de 1,000 votos. Yo- ¿Qué pasó? Mira, ganó esta elección por poquitos puntos. Ese pelito que le quitaron posiblemente fue el efecto de esas grabaciones, ¿eh? Sí, para eso fue. Ahora, yo quisiera retomar ahora sí un poco optimistamente las cosas. Primero, lo que dice aquí Alejandro, identifica un sector que no necesariamente forma parte de la base social priista, que es el que puede expresarse en un momento dado si la oposición se lo ganara, ¿verdad? Yo agregaría una cosa más, que la base social del PRI se puede deshacer en un momento de bancarrota del Estado, que pudiera ocurrir antes del 2018, y que entonces toda esa estructura que montaron, ahorita si ustedes se fijan ya están empezando a alentarse o a desaparecer muchos de los programas sociales. ¿Cómo se llama? Presupuesto base cero que empezaron Sí. a recortar. La Secretaría de Desarrollo dice, no, pues es que no les llegó, ¿verdad? Pero ya llegó, va a llegar. No, en diciembre no pagaron un montón de esos programas Claro, sociales. sí, ¿verdad? por supuesto. Entonces, eso es lo que pudiera ocurrir, lo que permitiría que hubiera realmente un proceso político, no súper democrático, pero más o menos democrático. Pero también, y esto se los quiero señalar muy especialmente, ese sector independiente que piensa, que mueve ideas, etcétera, etcétera, está hambriento de que se le digan cosas más allá del rollo de la corrupción. Mira, este programa y otros... Ojo, yo no dije que ese sector independiente fuera pensante ni esté hambriento de ideas. Yo Dije digo que sí. propiamente no es, Yo digo que no es sí. un sector politizado. Ah, bueno, ok. Pero mira, este programa y otros que hemos subido a la red en la plataforma de la Quita por la Deuda de Nuevo León, nosotros antes poníamos los videos y si nos veían 20 estábamos felices, ¿verdad? Pero ahorita uno de ellos tiene 20,000 reproducciones. ¿Por qué? Es que precisamente es bueno el programa, por eso, hay que decirlo. porque desafiamos, ¿verdad? Desafiamos Lo que usted las escucha aquí no lo voy a creencias. escuchar en los demás. Exactamente, las creencias dominantes, digamos, todo lo que se fue la imagen, todo lo que normalmente se dice en los medios, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí hay esa avidez, la gente sí quiere saber cosas nuevas. Yo creo que el problema para López Obrador es reformar su planteamiento, ya no puede quedarse solo en el ataque a los corruptos y rateros, porque pues esa es la comidilla del Bronco, esa es la comidilla de Ferriz, esa es la comidilla de Noroña, esa va a ser la comidilla de cuanto cabrón, perdón, se lance, se va a lanzar con lo mismo, ¿no? ¿Cómo dice el discurso del presidente del PRI, perdón, del PAN, Anaya? Los políticos corruptos de siempre, ¿no? Como si no tiene, o sea, no tiene sentido. No tiene madre, o sea. Y empieza a sangrar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ahora, yo quisiera de todas maneras volver al principio de la discusión y darle un carácter científico, más académico, sí. O sea, siempre ha habido una discusión entre si el Estado, o sea, el gobierno, los diferentes gobiernos, son o no son instrumento de la clase dominante. Eso es básico en la discusión, claro, en ciencias políticas y todo. Y Marx y todos ellos dijeron, claro que sí, y como que desde entonces se estableció que el Estado es un instrumento de la clase dominante, o del sector de la clase dominante que es hegemónico. Y en este caso, tendríamos que decir, ¿quién es el sector dominante en la oligarquía? El sector financiero. Por lo tanto, el Estado sería un instrumento del sector financiero. Y todo lo que hace tiene coherencia cuando entiendes que son los intereses del sector financiero, claro, los que está llevando a cabo. Así pensaba Reagan, ¿no? Sí. Sí. Entonces, tenía esa mentalidad. No, y es académicamente así es aceptado. Entonces, pero también hay un concepto que indica que si quiere el Estado se puede zafar, ¿verdad? Que es el concepto del bonapartismo. El debate que actualmente se hace en el small state y big state, sí, o sea, claro, gobierno chico, gobierno grande, ¿no? Sí.
No, sino que independientemente de si sea grande o no, el Estado es un instrumento de dominación de la clase dominante. Es como su brazo. Sí, pero la clase dominante es la élite económica, al final de cuentas. Financiera, sí, exacto. Sí, entonces, incluso en el Imperio Romano, en el cesarismo, se decía que los césares, los emperadores, tenían más poder que la oligarquía y podían imponerse a la oligarquía, y se demostró que no, que cuando se portaban mal, la propia guardia pretoriana los acuchillaba, ¿verdad? Esa fue la forma en como mayormente murieron los césares. Exacto, porque en un momento dado, comprados por la oligarquía. En un desacuerdo X y órale, te mueres. ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí hay la posibilidad de que el Estado se pueda imponer en un momento dado, si quiere, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que le llaman el bonapartismo. Y el último bonapartista en México, el último que trató de establecer un dominio sobre la propia oligarquía fue López Portillo. Todos los demás, de entonces para acá, han sido Benjamín, sirvientes del poder financiero mira, declarados. Eso que estás mencionando nos vuelve al debate que tenemos sobre Moreira. Exacto. Toda esta concepción. Así es. Mira, toda esta concepción del Estado, de que si el Estado debe ser estar sometido a las élites y todo, el intermediario entre el Estado y esas élites es el político. Y si no quiere, no. Y si no quiere, no. Claro, claro está. Ahora, no en el caso del PRI, nada más en la cuestión electoral, y yo con eso termino. Tienes razón cuando dices que el aparato clientelar del PRI está en riesgo por la cuestión de los recursos. Ellos han manejado su base electoral a través de dádivas. No es una opinión, es una realidad. Sí. ¿No? Sí. Esa es una. Ahora, por otro lado, las gubernaturas que vayan a retener en el 2016 van a ser un referente para cómo va a quedar más o menos configurado el tablero, el tablero para el 2018. Así van a estar las cosas. Espere lo que sucede en el Estado de México, que se va a poner bien caliente el Estado de México en el 2017. Esa sería la siguiente ficha así importante, porque luego están estados que no figuran tanto. Oye, es como los trailers de las películas, ¿no? Un avance de lo que va a venir, claro, es lo mismo. Claro. Yo quisiera por ahí mencionar algo, Benjamín. Entiendo esa discusión, la he tenido bastantes veces. Yo lo que te diría es lo siguiente, y que además es obvio, ¿no? Evidentemente el Estado ha estado sujeto, no hoy ni a partir del 82 para acá, siempre. Los gobiernos han estado sujetos a los dueños del dinero, ¿no? Esa es la gran revolución que hace falta. Nos hemos peleado comunistas contra capitalistas, panistas contra priistas, rojos contra azules, y ponle el nombre que quieras, ¿no? Pero nunca se ha peleado el Estado y la oligarquía. El Estado, pues, the people representado con el Estado contra la oligarquía. No se ha peleado nunca y no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Ya ha pasado varias veces. Bueno, a lo que voy es, ¿qué significa entrarle en esta pelea? Pues bueno, significa escenarios como el de Grecia. Y luego la gente que dice, no, es que se nos están pasando de lanza y pues bueno, hombre, pues de facto estamos en una guerra. Sí. Eso es. Entrar en eso implica entrar en una guerra. Explícale a la gente que tenemos que ir en contra de la oligarquía, que tenemos que ir en contra del sistema financiero, pero que tenemos que atenernos a las consecuencias de una guerra económica. La gente y entonces seguramente va a decir... La gente te va a decir, mira, más jodidos que los que estamos. No necesariamente. Ya no podemos estar. No necesariamente. Sí se puede, La gente siempre quiere un... Si tú les dices, lo que te prometo es que nos vamos a ir a los trompos y vamos a estar posiblemente peor. Te van a decir, no, hombre, pues mejor malo por conocido que bueno por conocer. Claro. Bueno, sí, es cierto. A menos que llegue un momento en que sea peor seguir como estás. Puede pasar. En el futuro cercano, y creo yo que... Como puede no pasar. Sí, mira, puede no pasar. Ahora... O sea, tenemos desde el año 2000, tenemos 2015 años esperando el apocalipsis. Pero mira, o tienen los Alejandro, sí hay ciertas características que no se presentaban en años anteriores. Por supuesto. Sí vamos a estar articulando la tormenta perfecta. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sé. No necesariamente ahora, el que académicamente se pudiera prever. Yo sé que no necesariamente, pero yo nada más, en lo personal, Benjamín, y no sé qué piensan ustedes, solamente veo dos opciones. Una, que a medida que el Estado mexicano vaya colapsando financieramente, se entregue completamente al Banco Mundial y a estas economías privadas, por así decirlo, ¿no? Esa es una. La otra es que sea tan grande el deterioro que haya una crisis social severa
que haya falta de alimentos, que haya falta de sueldo para la administración pública y empiece un movimiento social fuerte aquí en México, que se despierte una conciencia, que la gente participe y cambie el régimen actual. Lo veo posible, lo veo menos posible por lo menos, al sometimiento del Banco Mundial. Yo soy un pesimista, confeso, y hace mucho que perdí la esperanza. Sobre eso, yo quisiera decir que me inclino más por tu primera Del Banco Mundial. Banco Mundial. Yo también. Yo creo que en este asunto, volviendo a lo de Moreira, en ese ahondar en ese capitalismo salvaje, creo que lo que nos queda como ciudadanos es, pues bueno, ir en contra de políticos corruptos, porque a final de cuentas se doy la idea de que incluso el capitalismo tiene el beneficio de la duda si todos jugamos bajo las mismas reglas De acuerdo. y se respeta el Estado de Derecho. El problema aquí es que México ha vivido un capitalismo de cuates. Y de cuates, pero de cuates nada más, en Claro, serio. por supuesto. Cuates Entonces, también. porque luego todo es como que no, es que es el capitalismo. Tranquilo, vato. Claro. O sea, No, el punto acá es que no se ha respetado el Estado de Derecho y todos hemos jugado con reglas dispares. Mira, China... Es un debate falso eso China, de sí, es un debate capitalismo. falso. China, el país más de izquierda Pero es el comunista. debate que se da, Benjamín. Sí, muy atrasado. Muy atrasado. De los 80s. Bueno, pues vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, nos están indicando, lo esperamos aquí para el próximo viernes, vamos a tener otra discusión como esta, seguramente sobre asuntos que van a ser de utilidad para usted, creemos que esta vez también lo fue, y nos despedimos hasta el viernes.